Audio Jungle. Audio Jungle. Regreso a Factor Radio con Hector Manuel Pérez Cuellar. Comandante, ¿cómo te va? Un placer, mi querido Polo, sí, como siempre, con el gustazo de estar contigo. Eso. Y Siempre, tu amable público. Siempre te vemos participando de manera presencial o a través de la comunicación permanente que tenemos contigo, a través de las redes. ¿En qué red estoy acá? Es foto. Ah, bueno, es la foto para la historia. Gracias a todos quienes nos siguen esta mañana. ¿Desde dónde? Pues desde la Villarrosa. Mi querido Héctor, líderes del narcotráfico, detención de Santiago, ¿qué es? Masari, alias el Carrete. Efectivamente, es un delincuente que, como ha sucedido mucho aquí en México, una pipitilla, llamémosle de alguna manera, que empiezan con ser asaltacaminos, empiezan a presionar a agentes, como es el caso de este hombre en las zonas de Guerrero y Morelos, pero también con incidencia que ya estaba penetrando en el caso Puebla. Gracias al trabajo de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, fue detenido el día de ayer, pero tenía 10 años de actividad dedicado al secuestro, dedicado a la extorsión, dedicado pues obviamente a una droga que es de muy alta peligrosidad para los que consumen y obviamente para la salud pública, como es el caso de la heroína. Sí, claro. Entonces, este tipo de personajes han crecido derivado del corte de cabezas del narcotráfico grandes, dadas en el sexenio de Felipe Calderón. Obviamente, este personaje aquí en Atlisco tenía incidencia, tiene por ahí sus células que obviamente espero que las autoridades de Puebla actúen en consecuencia. Y por otro lado, pues por ahí yo cité en una de las columnas que me haces favor de poner en la página de Factor Radio. Pues es tu casa. Muchas gracias, mi querido Polo. Pues un poquito de historia de lo que es el narcotráfico, cómo se da este tipo de situaciones, desde dónde viene, cómo tienen que lograr los efectos para que llegue el consumo hasta la nariz del consumidor, claro, tanto en México como en Estados Unidos. Esto se da en una región que se llama Naya, allá en Colombia, en lo que es la zona del norte del valle. Es una zona donde tienes que subir montaña a través de mulas, cruzas cuestión de alrededor de 7, 9 o 12 horas aproximadamente a lomo de mula, llegas a donde están precisamente los sembradíos de la hoja de coca, hacen la siembra de esta hoja de coca, algo similar lo que acontece, para que me entiendan nuestros radioescuchas, que como en la zona de Guerrero, donde están sembrando la amapola, sí. O sea, es la montaña, es lugares olvidados, es el hambre los que los lleva a ese tipo de situaciones. Sí, sin duda, es una de las variables desde mi óptica más importantes, sí, ¿no? ¿Y qué es lo que aprovecha? Aprovechan gentes como este famoso Carrete a través de la violencia, presionar al campesino para que hagan la siembra, les vendan esta circunstancia y realmente si lo vemos como un negocio, no es un beneficio que el campesino va a tener, sino va a tener lo que es en general el pase de manos a manos hasta llegar al verdadero traficante, que es el que realmente tiene el beneficio general. Consecuentemente, este tipo de cosas, Polo, son donde debemos de poner la sociedad mucho cuidado, mucha óptica para que pues ya no se siga dando y que no tengamos
la consecución de que un gobierno llega, dice vamos a atacar esto, vamos a hacer, y lo hemos visto, Polo, porque ya pues no somos unos niños, termina el gobierno y no pasó nada. ¿Caso Calderón? Caso Calderón, sí, Calderón le pegó a la cabeza del dragón y salieron como 20, 30 hidras por ahí. Yo incluso tendría mis dudas si realmente le pegó a la cabeza, ¿eh? Pues realmente... Pero permíteme, estamos en otra red, estamos en Twitter, soy Polo de Lara y estoy platicando con Hector Manuel Pérez Cuellar, mi querido comandante, sobre el tema este del carrete que fue detenido, ¿no? Recientemente. Sí, el día de ayer, antier. Líder del narcotráfico. Hablábamos de Felipe Calderón. Yo recuerdo aquella imagen, bueno, hemos sido analíticos toda la vida, aquella imagen a donde se puso una gorra mal puesta, de las más feas que tiene el ejército, sí, porque hay kepis muy bonitos, sí, una chamarra grandota, que bueno, no fue muy generosa la naturaleza con Felipe Calderón, es chaparrito, ¿no? Me parece que le hicieron daño, le dieron una chamarra que no era de su... No se le habrá dado Moreno Valle en esos uniformes que entregaba, a lo mejor le dieron una talla más grande, y entonces encabezó la guerra contra el narco. Exactamente, Polo. Y utilizó o mal utilizó al ejército en un tema muy grave donde, pues yo no lo digo, lo dicen ustedes que son quienes llevan estadísticas, hubo miles de muertos, sí, y no pasó nada, compadre. Se generaron un problema multifactorial. Para empezar, hubo exceso enorme de algo que yo podría decir un mal de carácter internacional, donde hablas de más de 100,000 muertos, pues es un problema grave que si eso hubiese pasado en Europa, pues estaría... cualquier nación estaría, no sé, pidiendo la cabeza de todo el gobierno. Pero no nada más eso, se generó otro problema que fue la desaparición de personas, ¿sí? Tanto desapariciones forzadas como consecuencia de las rivalidades de las mafias. ¿Por qué razón? Porque, pues valga, si tú quieres combatir algo que no tienes ni pies ni cabeza de cómo hacerlo, aparte puso al ejército sin una función jurídica plena, sino nada más dijo, oye, ¿los aventó? Salgan ahí, pártanse la madre, punto. Haiga sido como haya sido. Ustedes pártanse la madre. Estamos viendo que apenas con la Guardia Nacional se les dio un carácter jurídico al ejército para poder actuar. Y estamos hablando entonces de ¿cuántos años? ¿Sí? 12 años después viene esta circunstancia. Entonces, no creo que con este tipo de situaciones, como las que estamos hablando de este líder del narcotráfico, la autoridad no ponga atención en que todo tiene un proceso. Lo primero, como tú como abogado que eres, sabes que lo primero que debemos de tener es el proceso jurídico para sustentar lo que vamos a hacer como gobierno. Sí, claro. Pero si no tenemos eso, pues no tenemos nada. Y está sacando, pues ahora sí que como al ensayo, haya sido como haya sido, tú lánzate y vamos a trabajar. No es cierto, ¿sí? Algo puede pasar con las circunstancias de la seguridad pública en Puebla. Creo que la intención del señor gobernador pues es muy importante, le dio en el discurso, es lo que más... a la cabeza está el tema de la inseguridad. Es la inseguridad. A la cabeza. Eso es lo importante. Ahora, tu opinión de que llegue un vicealmirante a la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla. Bueno, sin lugar a duda, hay que primero darle el beneficio de la duda, ¿no? O sea, el señor es un profesional, pues debe de actuar en consecuencia. No es muy agradable la primera declaración, ¿no? O sea, vamos a dejar a los mandos. Sabemos los que vivimos, somos poblanos o tenemos ya una ascendencia poblana de muchos años, que es mi caso, pues que ahí no está lo más sano en materia policial. Entonces, pues creo que deberá, antes de declarar, deberá hacer un análisis profundo hacia el interior de la corporación
y actuar en consecuencia. Lo segundo, es muy importante el ofrecimiento del señor gobernador de 1000 patrullas, lo cual representa aproximadamente, si son 1000 patrullas, representan 3000 elementos para poder ponerlas en operación. Representa 3000 armas de dos tipos de vertiente, ¿no? La portable y la arma larga. Representa 3000 chalecos blindados, representa un proceso de capacitación de 3000 elementos. Traes buenos números. Bueno, todo es de cabeza. No, pero sí se ve que le inteliges y le sabes. Entonces, este tipo de cosas, creo que, como él dijo, es inmediato, pues vamos a poner en operación de inmediato las cosas, ¿sí? Y sí, yo considero que un dique que se tiene para las corporaciones policiales son los famosos exámenes de control de confianza, ¿sí? No puede ser que hagas una convocatoria, empiecen a trabajar en la capacitación y posteriormente el famoso examen pues va para atrás y ya no sirve. Yo creo que se le debe de cambiar la perspectiva a este examen de control de confianza y no todo el polígrafo te va a decir una verdad. Estamos plagados de elementos que han pasado por el polígrafo y pues hoy están engrosando las filas de los centros de readaptación social porque fallaron. No, sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener? Pues hay que tener que el psicólogo nunca ha sido un policía, ¿sí? Y es el que maneja el aparatito de la computadora y ve la funcionalidad del polígrafo, pero basado en unos patrones, mi querido Polo. Y ese señor jamás ha sido un policía, nunca ha tenido que enfrentarse a una circunstancia de un enfrentamiento, no ha sabido cómo someter a una persona. Los famosos protocolos, Polo, al momento de que tú tienes que actuar en la calle, discúlpame, te tiran un guamazo y tú tienes, o sea, a ver, vas a recordar, oye, el protocolo me dice que debo de verbalizar y tengo que hacer. Una cosa es el tema en el aula y otra cosa es la realidad salvaje. Ayer en la noche en los noticieros salió la circunstancia en Chiapas de unos que estaban quitando a vendedores ambulantes. Con una agresividad, los vendedores ambulantes agrediendo a los de mercados, pero tiran y con expresiones donde dices, bueno, ¿en qué parte hemos perdido ese sentido humano de actuar? Yo creo que lo hemos perdido, Polo, en el hogar. Sí, sin duda. Regresamos al tema a donde se genera el factor educación, que es el hogar, la familia. Mi querido comandante, ¿algún comentario final? Pues nada más comentarte que esperemos que esta condición de un nuevo gobierno para Puebla traiga buenos augurios, tenga un desarrollo inmediato en la seguridad. Sí, urge. Las calles están plagadas de mucha violencia. Malandrines por todos lados. Y para eso se necesita conocimiento de Puebla. Sin duda alguna, no nada más patrullas. Exacto. Se requiere conocer a Puebla. Mercedes Romero dice, te saludo mi querida Mercedes, para la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, que tiene 56 colonias. Tome nota, es la Junta Auxiliar más grande de Puebla capital. Mire, tome nota, 56 colonias, 17 fraccionamientos, es como tú, trae buena información, y 3 barrios, solamente tiene asignadas 2 patrullas, 4 oficiales. Y la pregunta que hace Mercedes Romero, ¿cómo enfrentamos la delincuencia con la nueva administración del gobierno de Puebla? Bueno, pues ya lo dijo Miguel Barbosa, está en primer lugar el tema de la inseguridad y a mí me parece que tendrán que echar para adelante pues temas de políticas públicas para generarnos de nueva cuenta tranquilidad. Así es, mi Héctor querido Manuel, gracias. Un placer para mí. Que te vaya muy bien. Siempre. Gracias. Audio Jungle.
Audio Jungle.